En la vida, a menudo nos encontramos con situaciones inesperadas que pueden cambiar por completo nuestros planes y sueños. Una de esas situaciones es la interrupción de los planes de familia por la presencia de otra persona en una relación amorosa. Es un tema complicado y doloroso, pero es importante abordarlo y aprender a manejarlo de la mejor manera posible. Imaginemos a una pareja que ha estado planeando construir una familia juntos. Han hablado sobre cuántos hijos quieren tener, dónde quieren vivir, cómo quieren educar a sus hijos, y todo parece ir por el camino correcto. Se sienten felices y emocionados por el futuro que les espera. Sin embargo, de repente, entra en escena una tercera persona que cambia por completo el curso de su historia de amor. Esta nueva persona puede ser alguien del pasado de uno de los miembros de la pareja, un amigo cercano que comienza a interferir en la relación, o simplemente alguien que recién ha entrado en la vida de uno de los dos y ha causado un conflicto inesperado. Sea cual sea la situación, el impacto en la relación puede ser devastador. Es natural sentirse confundido, herido, traicionado y desplazado en una situación como esta. Hay sentimientos de rechazo, indignación, tristeza y enojo que pueden ser abrumadores. La sensación de haber invertido tiempo, energía y amor en una relación que de repente se ve amenazada por la presencia de otra persona puede ser devastadora. En momentos como estos, es importante recordar que tus emociones son válidas y que necesitas tomarte el tiempo necesario para procesarlas y sanar. Es fundamental buscar apoyo emocional en amigos, familiares o incluso en un terapeuta para poder sobrellevar esta situación de la mejor manera posible. Uno de los aspectos más dolorosos de enfrentarse a una interrupción de los planes de familia por la presencia de otra persona es la sensación de traición. Puede resultar difícil entender por qué alguien que decía quererte y estar comprometido contigo de repente cambia de opinión y decide involucrarse con otra persona. Es importante recordar que las personas son complejas y a veces actúan de manera impredecible. No siempre podemos controlar las decisiones de los demás, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante esas decisiones. Es fundamental centrarse en uno mismo, en nuestro bienestar emocional y en nuestra propia felicidad, sin depender del amor o la aprobación de otra persona. En momentos de crisis emocional como este, es normal sentirse perdido y confundido. Puede ser útil tomarse un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quieres en la vida, cuáles son tus valores y metas, y qué necesitas para ser feliz. A veces, una situación dolorosa como esta puede ser la chispa que necesitabas para cuestionarte tu relación y darte cuenta de que tal vez no era tan sólida como pensabas. A medida que enfrentas esta situación, es importante recordar que mereces ser amado y respetado. No te conformes con menos de lo que mereces. Si la presencia de otra persona en tu relación te hace sentir inseguro, infeliz o desplazado, es importante comunicar tus sentimientos a tu pareja y discutir juntos cómo pueden superar esta situación juntos. Es posible que la presencia de otra persona en la relación no signifique necesariamente el fin de tu historia de amor. A veces, las crisis pueden fortalecer una relación si ambas partes están dispuestas a trabajar juntas para superarlas. Sin embargo, también es importante ser honesto contigo mismo y con tu pareja sobre lo que realmente quieres y necesitas en una relación. En conclusión, la interrupción de los planes de familia por la presencia de otra persona en una relación es una situación dolorosa y complicada, pero también puede ser una oportunidad para crecer y transformarse. Es fundamental priorizar tu bienestar emocional, buscar apoyo emocional y centrarte en ti mismo durante este difícil proceso. Recuerda que mereces ser amado, respetado y feliz, y no debes conformarte con menos de lo que mereces en una relación. ¡Ánimo y sigue adelante!